enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto delante de Dios. Lo estoy parafraseando, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero el sentido de lo que en cierta manera encierra la palabra del Señor son enseñanzas. A pesar de que son historias que uno dice, esas son historias de hace mucho tiempo, no sabemos si pasaron o no pasaron. A los hijos de Dios, los que vivimos por fe, sabemos que sí pasaron. Y que realizando esos eventos, Dios nos deja muchas enseñanzas para ti y para mí. Hay un libro que uno se pregunta y tiene muchísimas preguntas para uno hacerle a ese libro, el libro de Job. No sé si crean que hay preguntas. Dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué le pasa eso a ese pobre hombre? ¿Cierto que sí? ¿No se han preguntado eso? ¿Pero por qué tiene que pasarle a él? ¿Qué tiene de malo él? ¿Cierto? Cuando tú y yo leemos un poquito la vida de Job, mire lo que Dios dice de Job. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1 de Job, versículo 8. Mire lo que el mismo Dios dice de Job para que en cierta manera le pase todo eso. Y uno dice, o Dios en un momento hace unos arreglos que no sabemos, o simplemente Dios también prueba corazones diciendo, ¿cómo estamos de firmes? ¿Cómo andamos de firmes? ¿Qué tal la firmeza que hay en tu vida y en la mía, teniendo en cuenta de que puedo también hacer ciertas cosas en tu caminar aquí en la tierra? Job 1:8, si lo tienen por ahí, por favor. Vamos a abrir la palabra ahí, Job 1:8, y empecemos a mirar en cierta manera cómo describe Dios a este hombre. ¿Cómo lo describe? ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios de este hombre? ¿Qué es lo que en un momento declara Dios de este hombre? Y tengo que decirte algo bien tremendo. Ese hombre era intachable. Ese hombre no tenía absolutamente nada malo. Mira el que tiene al lado, dígale, lejos de nosotros. Como lejitos, ¿cierto que sí? Porque que Dios mismo diga eso de cada uno de nosotros, tiene que ser algo muy especial. Debe de ser algo muy especial para que Dios mismo en dos pasajes esté diciendo lo mismo. Mire, este hombre es recto, mire, este hombre es intachable, mire, este hombre es perfecto. Dice uno, wow. Pero entonces me asaltan más preguntas. Siendo Dios mismo el que dice eso, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Y tengo que empezar como a recopilar un poquito lo que le pasó, ¿cierto que sí? Debemos de empezar a decirle, Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque a mí me muestra Dios que Job era una persona extraordinaria. ¿Cuántos hemos pecado acá? ¿Solamente 5 nomás? ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos pecamos hoy? ¿Cuántos? Amén. ¿Por qué? Porque simplemente, iglesia, somos humanos. Y dentro de nuestra humanidad está el pecado también. Ustedes y yo queremos hacer lo bueno. ¿Cuántos queremos hacer lo bueno? Y adivinen. Muchas veces hacemos lo malo delante de Jehová. No sé si lo di a entender bien. Ahora, la historia comienza describiendo un encuentro entre Satanás y Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Satanás y Dios? Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nos relata la Biblia. Vea el versículo 8 y el versículo 3.
es Dios con Satanás dialogando. Y en cierta manera Dios le pregunta si considera en cierta manera la justicia que tiene Job. La justicia que en un momento vive en su vida. Y Satanás le responde, claro, como usted le da todo, como usted le da completamente todo, quítele un poquito y verá cómo va a ver. Y empieza a ver como una especie de contrapunteo diciendo Dios, mire a mi siervo, intachable en todo. Y el otro diciendo, claro, como usted le da todo. ¿Cuántos creen que Dios nos da todo? Tengo que decirles algo, ¿por qué muchas veces no nos da? ¿Por qué muchas veces no nos da? Porque sabe Dios que el día que nos dé mucho, nos pierde. No sé si lo debí entender bien. Entonces, ten en cuenta un poquito la historia. Ahí está Satanás acusándolo de servir a Dios solo por las bendiciones que ha recibido. Ustedes lo leen en el versículo 9 en adelante, el capítulo 1. Satanás respondió al Señor, ¿acaso temes a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Ojo, 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Vea la conversación. Y es interesante, ¿por qué? Porque Dios hablando con el diablo. Dios teniendo una conversación con el diablo. Y en cierta manera una conversación que incita a Dios a permitir que en tu vida y en mi vida pasen cosas. Incita. Y empezamos a preguntarnos, ¿cómo así? Y te tengo que decir algo. Dios usa hasta el mismo Satanás para hacerte caer a ti y a mí en dificultades para que simplemente recibamos la bendición de Dios. Pastor, ¿y eso está dado? Por eso vamos a ver el libro de Job. Solamente te voy a traer tres cosas que en un momento nos da como lecciones para tu vida y para la mía, lo que es el libro de Job. ¿Las queremos? ¿Sí las queremos o no? Entonces, Dios permite que Satanás le quite las bendiciones físicas. ¿Cómo comenzó? Por el sustento y por sus hijos. Si ustedes lo leen, capítulo 1, versículo 14 al 17, empieza a acabarse todo. 14 al 17. Vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a files de espada y solo yo escapé para contárselo a usted. Y empieza mucho más, 18 y 19. Mientras esto estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa del hermano mayor y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa y se cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para contárselos. Empieza en cierta manera a quitarle todo. Empieza en cierta manera a ver destruir todo lo que en un momento se había levantado. Como una bendición de Dios, ¿cierto que sí? Lo último que hace Dios y que permite Dios, que es interesante que lo permita, capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. 8. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces, le acaba con todo. Ojo, le acaba con los hijos. Le acaba con todas las propiedades. Le acaba completamente con todo. Y fuera de eso le ataca su propio cuerpo. Su salud. ¿Cómo quedaría uno ahí? Lo único que le deja es a su esposa. Y muchos hombres están diciendo, uy, pero ¿por qué? Debió ser la primera que lleve. No, le dejó a su esposa. Y tenga en cuenta que se la deja y ella empieza a reprocharle. Si ustedes leen la historia completa, empieza a reprocharle. Ya deje de orarle hacia Dios. Mire cómo lo tiene. ¿Qué le pasa? Y empieza en cierta manera a tener todas estas situaciones este hombre.
Pero mientras Job pasaba por todo eso, llegan 3 amigos. 3 lindos amigos. 3 de esas bellezas que uno diría o son amigos o son enemigos. ¿Cómo se llamaban ellos 3? Elifaz, Bildad y Zofar. Y acudieron en cierta manera y empezaron a llorar con él y empezaron a consolarlo. Versículo 11 del capítulo 2. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamita, oyeron que todo este mal se había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Tanto así llegó de que se dio el resultado de lo que en cierta manera Satanás y Dios hablaron. Muchos dicen, muchos hablan que Job no renegó. Se lo quiero mostrar, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ten en cuenta esto. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job: perezca el día que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. ¿Qué está haciendo Job ahí? ¿Qué está haciendo Job ahí? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién la quita? ¿A quién está criticando ahí Job? Entonces, aquellos que en un momento enseñan que Job no criticó, tengo que decirles, la Biblia dice lo contrario. Y esto es algo bien especial porque tú y yo muchas veces le preguntamos a Dios qué está pasando. ¿Alguien lo ha hecho? Le pregunta, pero Señor, ¿y por qué a mí? Pero Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero si voy a la iglesia, si estoy allá, si mantengo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuántos hemos llegado a ese momento? Yo lo he hecho. Este servidor lo ha hecho diciéndole, Señor, ¿qué está pasando? Queremos hacer tu obra, pero todo en un momento se devuelve. Sigo con la historia. Sus amigos compartieron entonces las opiniones acerca de la prueba de Job. Empezaron a hablar entre ellos y diciendo, oiga, ¿qué es lo que haría? Entiende que razonaron que tal calamidad que provenía de Dios sobre los malvados y acusaron a Job de haber hecho algo malo y de merecer todo esto. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre intachable. ¿Y qué están diciendo los amigos? Hay un refrán que dice, ¿al caído qué? Y eso es muy conocido, ¿no? Porque muchas veces en la mala es que nos damos cuenta, ustedes y yo, quiénes son los verdaderos amigos. Quiénes son los que verdaderamente lo estiman a uno. No sé si me di a entender hoy. A medida que las acusaciones se intensificaban, Job afirmaba la total inocencia. Yo no he hecho nada. Y sostenía que había sido injustamente afligido con esa clase de sufrimiento. Y ojo, a medida que esas acusaciones daban y daban más, salen más preguntas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué viene el sufrimiento? Y hoy tengo que decirte, ¿por qué muchas veces en tu vida y en la mía, cuántos hijos de Dios hay acá? Pasamos sufrimiento. Pasamos esa clase de dificultades. Pasamos ese sentido como tal de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos aprender de Job a la luz de la Biblia? ¿Qué lecciones de vida nos enseña el libro de Job? Primera cosa que les quiero enseñar esta noche. Primero que todo, no tenemos todas las respuestas. Deuteronomio 29 dice muy claramente, hay cosas ocultas de Dios. Las reveladas fueron dadas a sus hijos para que conozcan la voluntad del buen Padre que tenemos. Pero hay cosas ocultas de Dios. Y permítame decirle, ¿por qué? Es preguntarle a Dios algo que no quiso
decirnos. No quiso explicarnos. Lo que debemos decir en muchas ocasiones es ¿para qué? Y ese para qué significa es reaccionemos. Y me adelanto un poquito, el capítulo 42 de Job dice claramente, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ustedes y yo como hijos de Dios nos vamos acostumbrando al buen Dios. No sé si me di a entender. A ese buen Dios que tenemos. ¿Cuántos lo creen? Y permítame decirle, llega el momento en que también Dios pega un apretoncito a ver cómo está tu corazón. Y llega el corazón también como el de Job, de criticar, de renegar, de decir, maldito el día que nací. Los amigos de Job estaban seguros de que los pecados que había hecho Job había causado todo este sufrimiento. Le presentaron a Job muchas razones por las cuales creían que él estaba en esa situación. Ese mismo había provocado esa prueba, todo lo que en un momento había hecho malo, y estaban seguros de que tenían razón. Y ustedes lo leen a partir del capítulo 4 en adelante, cómo lo criticaban, cómo en un momento decían. Pero después de que Dios intervino, después de que Dios empezó a mostrar el por qué y el para qué de eso, escuchen bien, reprendió a los amigos por hablar blasfemias en medio de esta situación. Y esto me enseña algo. Ustedes y yo no tenemos todas las respuestas, así que no te metas en lo oculto de Dios. Ustedes y yo no conocemos por qué pasamos dificultades. Para ti y para mí va a ser muy fácil decir, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo para que le esté pasando esta? Para que esté en la mala. ¿Qué es lo que está haciendo, pues? Y yo te estoy diciendo muchas veces es porque Dios lo quiere permitir. Pégale un codazo del lado y despiértelo. De paso, dígale si escuchó eso. Que Dios me pruebe. ¿Pero por qué si soy bueno? No, es porque Dios es mucho más bueno que tú y yo. No sé si lo creyeron. Siempre les he dicho algo, la universidad de Dios, la capacitación de Dios va a ser en un desierto. Tu estudio, mi estudio con Dios va a ser en un desierto. Y cuando eso pasa, iglesia, muchas veces vamos a sentir un dolor muy grande. ¿Cuánto lo creen? Ahora, Job tampoco tenía todas las respuestas. En cierto momento maldijo el día que nació, y lo cual lo puso en duda en lo que es la providencia de Dios. Capítulo 3, versículo 3, le dice, perezca el día en que yo nací, la noche en que dijo, un varón ha sido concebido. Oiga, la providencia de Dios te dio a ti y a mí vida desde el vientre de la madre, ¿o no? Y se atrevió en cierta manera a decir, maldito ese día. Mientras sus amigos sugerían los pecados que pudiera haber causado ese sufrimiento, Job respondió justificándose excesivamente a sí mismo. Y eso nos pasa en muchas ocasiones. Nos queremos hacer pasar por buenos. ¿Alguien le ha pasado? Nos queremos hacer pasar por buenos. Ahora, no estaba diciendo una mentira, Job. No estaba diciendo absolutamente nada de decir, no, es que no he hecho nada mal. No estaba diciendo una verdad. La estaba reclamando y le estaba pidiendo. Pero permítame decirle, son muchas las ocasiones en las cuales ustedes y yo no notamos que estamos mal delante de Dios. A pesar de que vengamos a la iglesia, a pesar de que tengamos esos tiempos con Él, pero que tú y yo sabemos que hay algo oculto que está ahí interno y que simplemente necesita ser cambiado, y Dios lo quiere cambiar. ¿Me di a entender bien? Y esas respuestas no van a venir de la noche a la mañana. Si ustedes lo notan, vea Job capítulo 13, por favor. Adelantémonos un poquito. Job capítulo 13, versículo 22 al 24. Y está hablando Job diciendo, entonces llámame y yo te responderé, y dejaré hablar y tú respóndeme tú.
¿Cuántos son mis iniquidades? ¿Cuántos son mis pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Qué está haciendo Job ahí? ¿Qué está haciendo Job ahí? Dígale el que tiene al lado, parece una señora, haciéndole reclamos al esposo. ¿No? Bueno, entonces no. Borren eso, por favor. ¿Reclamos o no? ¿Qué está diciendo? Yo soy bueno. Permítame, el único bueno es Dios. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Por qué me llamas bueno a mí? ¿Por qué me estás llamando bueno a mí? Si el único bueno es mi Padre que está en los cielos. No sé si me di a entender. Y que un mortal venga a decir, no, es que yo soy muy bueno. Ahí nomás está diciendo, yo no he hecho nada. ¿Cuántos pecados, cuántas iniquidades hay en mí? ¿Por qué escondes tu rostro, Dios? ¿Me consideras tu enemigo? ¿Por qué? Y empieza a tener esa confrontación con él. Capítulo 32, versículo 2. Esta historia es larga, pero de verdad que deja mucha enseñanza para que ustedes y yo comprendamos un poquito lo que puede pasar. Aquí está una intervención de uno de los amigos, 32:2. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel y de el Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Vuelvo a reiterarte, tú y yo no las sabemos todas. Tú y yo no conocemos todas las respuestas. Y permítame decirle, cuando esté pasando algo, métete con el Señor. Ponte a cuentas con Él y decirle, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? No te pongas a renegar, pero vea, yo mantengo en la iglesia, es que yo voy, es que yo hago, es que yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Porque estamos jugando con algo que se llama ego, que todos lo tenemos. ¿Alguien lo tiene acá? El yo. Amén. A veces, a igual que Job, no sabemos por qué Dios permite ciertas situaciones. A veces nos preguntamos por qué. Y cuando vemos o experimentamos un sufrimiento intenso, yo quiero que recordemos que no siempre descubriremos las respuestas, al menos de inmediato. Al menos de inmediato. No vamos a verlas. Uno le toca cubrir los velorios, los sepelios. Permítame decirles una de las cosas más duras que le toca a uno hacerlo. Porque muchos están dando, ¿por qué? Porque muchos están diciendo, sí, gente, si era bueno. Muchos están diciendo, pero ¿por qué tenía que pasar? Y yo te digo, por algo el Señor, por algo Dios lo está haciendo. En el momento no lo entenderemos. En el momento, por supuesto, el gran dolor no nos va a dejar ver lo que Dios quiere hacer a través de esa situación difícil. Pero yo te digo algo Dios está cocinando en el cielo cuando esos dolores pasan en tu vida y en la mía. ¿Lo creyeron? Una segunda lección que nos da ese libro de Job. La primera es que no sabemos todas las respuestas. La segunda es consolar a los que sufren. Consolar a los que sufren. Mire, cuando Job estaba en el punto más bajo, ¿qué era lo que realmente necesitaba? ¿Qué era lo que más anhelaba? ¿Sería una corrección de pronto? ¿Se trataría de pronto de teoría sobre la causa del sufrimiento? No. ¿Qué era lo que más anhelaba él? Un abrazo. ¿O no? ¿Alguien que le tendiera la mano? ¿O no? Si ustedes lo leen, su esposa, ¿qué? Si ustedes lo leen, los tres amigos, ¿qué? ¿Cómo queda Job?
Y yo te digo, son muchos los momentos en los cuales ustedes y yo necesitamos un consuelo, un hombro, donde poder depositarlo y decir, Señor, ayúdame. Pero vuelvo a reiterar con esos amigos, hay muchos momentos, iglesia, que ustedes y yo necesitamos. Lo que Job más necesitaba era un consuelo. Incluso llamó a sus amigos consoladores miserables. Capítulo 16, versículo 2, me gusta que la misma Biblia sea la que lo diga. 16:2. He oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. En la versión Reina Valera del 60 dice consoladores miserables. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no recibimos consuelo, sino es más dura la crítica que recibimos de cada uno. Son muchas las veces en las cuales ustedes y yo necesitamos de esa mano amiga y lo que encontramos es simplemente algo que nos lleva cada día a algo peor. No sé si lo creyeron. En lugar de consolarlo, le añadieron mucho más dolor. Lo que necesitaban eran amigos que aumentaran la fe a la providencia de Dios, que oraran con Él, que lo animaran a perseverar, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que lo pueda hacer? ¿Hay alguien aquí que sepa orar? ¿Y por qué la pregunta, pastor? Porque yo no sé cuántos estemos pasando por ese camino de prueba de Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos ustedes y yo? Callar. Cuando lo que Dios está tratando de hacer en tu vida y en la mía es busca a alguien que te dé fortaleza para seguir adelante. ¿Él está ahí? Claro. ¿El Espíritu Santo está ahí? Claro. ¿Jesús continúa ahí? Claro. Pero ten en cuenta, hay una canción que lo dice muy claro. No te veo, pero te puedo sentir. Y cuando tú y yo sabemos que no vamos a ver a Dios, Él envía. Y ojo, envía hasta ángeles. Y tú en esa incapacidad en que estás, ni siquiera lo notas. Ni siquiera lo vas a notar. ¿Me doy a entender hoy? Ahí es donde necesitamos decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque necesitamos consolar a los que están sufriendo. Mire, cuando la gente sufre, a veces lo mejor es no decir nada. ¿Lo creen? Es mejor el silencio. Hay momentos en que simplemente estar presente es el mejor consuelo que podemos dar. El estar ahí. El saber que en un momento podemos ayudarle. Mire, sus amigos estaban en su mejor momento cuando llegaron y lloraron en silencio con Job. Era lo que él necesitaba, que estuvieran ahí, que lloraran. Esta es la historia de Job. Pero recuerdo en este momento otra historia también. Nehemías, ¿recuerdan a Nehemías? Porque hay muchas historias que en cierta manera nos llevan a reflexionar sobre ello. Y la pregunta que hace Nehemías es ¿qué? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están los que volvieron por allá? ¿Y qué le dijeron? En la inmunda, hermano. ¿Y eso qué? Le dolió en el corazón a Nehemías. Nos tiene que doler lo que le pase a un hermano, lo que le pase a una hermana. Nos tiene que doler. Y cuando nos tiene que doler, necesitamos pedirle al Señor, danos sabiduría para poder darle una voz de aliento. Y esa voz de aliento muchas veces es silencio completo. Pero el estar ahí es mucho para esa persona. Va a ser mucho para esa persona. No sé si lo di a entender bien. Amén. Sube un poquito. La Biblia aconseja que a veces la mejor manera de actuar es guardar silencio. Proverbios capítulo 11, si alguien lo encuentra por allí. Proverbios 11, versículo 12.
11:12, por favor. A ver si estoy... La tengo fresco porque como prediqué el domingo de Proverbios, entonces... Proverbios 11:12. ¿Alguien lo encontró? Amén. ¿El hombre prudente qué? Voltea a mirar al que tiene al lado y dígale, ¿sí escuchó? No me hable cuando... no me hable. Hay momentos en que uno quiere decirle, Señor, o te la llevas o te la mando, ¿o no? No me hable en ese momento. Una de las cosas que el Señor ha dado como conocimiento dentro de lo que son las consejerías de pareja es, no arreglen los problemas en casa. Cuando tengan un problema, sal a un lugar, tómase un café, vayas, chúpese un helado, porque allá no van a poder gritar. ¿Ya me di a entender? Lamentablemente, ¿qué pasa? Siempre queremos escondernos en casa. Pero una de las cosas y cualidades que el Señor está diciendo es, sal, para que puedan dialogar, no pelear. Sigo por acá. Esa es algo extra que el Señor llegó. Debemos aprender a consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Es que ustedes y yo somos consolados, ¿alguien lo cree? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 4. Creo que lo dice muy claramente. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Interesante, un solo versículo y 4 veces la palabra consuelo. 4 veces, tiene que decirnos algo, debe de decirnos algo. Así que el segundo punto es, da un buen consuelo. Y ese consuelo, iglesia, muchas veces, lo dañamos nosotros mismos. No sabemos darlo. ¿Alguien lo creyó acá? Y tercera cosa que quiero enseñarle en esta noche. Tercera cosa, a la luz de Job. El sufrimiento, a pesar de que ustedes y yo no conocemos todas las respuestas, el sufrimiento debería de impulsarnos a buscar la respuesta. Ojo, el sufrimiento debería de empezar a impulsarnos para buscar la respuesta. Ojo, es natural preguntarse por qué. ¿Y cuándo? Cuando sufrimos. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? La conversación entre Job y sus amigos fue muy fluida hasta que Dios finalmente intervino y empezó a interrogarlos. Empezó a decirles, venga, ya no más. Si ustedes lo notan, todo capítulo 4 en adelante hasta el 38 es los amigos, dele y dele y dele. Hasta que Dios mismo interviene y les dice, espere que yo permití que esto pasara. Yo permití, pastor. O sea que Dios en un momento determinado manda una aflicción. No, Dios es bueno, pero Dios nos prueba. ¿Lo di a entender bien? Ojo, Dios nos puede probar como hijos de Él. Y cuando necesita ser probada tu vida y mi vida, es porque pasan ciertas calamidades, pasan ciertas cosas que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Me di a entender bien? Entonces ten en cuenta, Dios no respondió directamente a las preguntas de Job.
Dios no explicó su sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Describió las maravillas de la creación para mostrarle lo insignificante que era Job. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? ¿Dónde estabas tú entonces cuando yo hice las estrellas, el mar? ¿Dónde estabas tú? Empieza a decirle, esta creación es mucho más grande que tú, Job. Y yo te la di a ti para que la tuvieras. Dios muchas veces nos sorprende con sus respuestas. ¿Cuánto lo creen? Hay una canción bien especial, de pronto colocarla ahorita. Para que tengamos en cuenta de que Dios muchas veces cuando da una respuesta para tu vida y para la mía, no es la que queremos. No es la que queremos, sino la que Él en un momento quiere darnos para el bienestar tuyo y mío. Y si tú lo notas, empieza de una manera especial a decirle a Job, oiga Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? ¿Dónde estabas tú? Y eso le enseñó a Job a compararse con Dios y a comprender que su sabiduría superaba su comprensión. Lo que trataba él de decir, yo no soy bueno, yo no tengo esto. No. Dios le baja del pedestal. Dios lo baja en un momento de esa cápsula en la cual nos queremos meter diciendo, uy, lo sabe todo. Cuando permítame decirle, muchas veces no sabemos nada. Necesitaba aprender realmente cómo son los más altos de los cielos de la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Porque los pensamientos que tengo para ti son de bendición para la gloria eterna en Cristo Jesús. Y son pensamientos que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Yo te estoy hablando palabra, Isaías 55 lo relata muy claramente. Pero iglesia, Job se arrepintió, no solo de lo que había dicho, sino de lo que era. Y dile al que tiene al lado, eso necesitamos hacer. ¿Cuántos lo creyeron? Job 42. Job 42. Job se arrepintió, no solo de lo que había dicho, porque dijo muchas cosas. Capítulo 10 también pega un alarido muy grande. Pero el capítulo 42, versículos 5 y 6 lo dice. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, ¿cuántos lo creen acá? Dios tiene un futuro planeado para ti y para mí que es demasiado maravilloso, que es extremadamente maravilloso. Y contra eso es que muchas veces usted y yo luchamos, como humanos que somos. No estoy diciendo que estés mal, no, es que hay una humanidad en mi vida la cual me lleva a luchar con lo mejor que tiene Dios para nosotros. Se lo coloco con un ejemplo. ¿Cuántas veces capoteaste venir a la iglesia? ¿Cuántas veces en un momento te invitaron? Ay, qué jartera. Esos aleluyas, lambeladrillos de allá. ¿Por qué? Porque renegamos contra esto que tiene Dios para ti y para mí, que son las mejores bendiciones que tenemos. No sé si lo creyeron. Amén, iglesia. Entonces nos enseña tres cosas bien interesantes. No tenemos todas las respuestas, no las hay, porque solamente Dios es sabio, tiene toda la sabiduría. ¿Cuánto lo creen? Lo segundo es ¿qué? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ten en cuenta, iglesia, que debemos de tener ese sentir de consolar a los que sufren. Porque cuando consolamos a los que sufren, Dios se encarga de nosotros. Se lo digo bíblicamente, Jesús dijo, aquel que le haga, que le dé algo a él, al pequeñito,
tendrá que ver conmigo en el reino de los cielos. Ten en cuenta que Jesús nos deja esas enseñanzas, pero todo a través de la palabra de Dios. Cuando sufrimos ustedes y yo, debemos centrarnos no solo en el poder y en la bondad de Dios, sino en el futuro que Él tiene reservado para nosotros. A ti te han dicho, mano, ya no hay nada que hacer. Mano, váyase a morir a la casa. Mano, ese tumor no hay nada que hacer. Y por X o Y motivo, Dios te llamó y te dijo, ve. Y oraron por ti. Intercedieron por ti. Te dieron esa voz de aliento y te dijeron, lo que el hombre dice no, Dios puede decir sí para su gloria eterna. Y esa es la bendición mucho más grande de saber que papá está al tanto de nosotros. ¿Cuántos lo creyeron acá? Ponte de pie y oramos en esta noche dándole gracias primeramente a Dios. Y dándole gracias a Él por su inmensa misericordia. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, que nos regalas bendiciones a través de la palabra que dejaste una vez y para siempre. ¿Cómo no, Señor, entenderla de esa manera? Pero Padre, para poderla entender necesitamos leerla. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para saber entender lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, muchas veces hasta la leemos y no la entendemos. Pero Padre Celestial, gracias por darnos de ti y de tu sabiduría para lograr entender algo que es especial. Y es que cuando tus hijos sufren, muchas veces, Señor, viene de parte tuya. Y mientras eso pase, Padre Celestial, yo puedo estar tranquilo, porque lo que me estás enseñando es dependencia completa en ti, porque a través de esa dependencia tú obrarás a favor nuestro. ¿Alguien lo cree en esta noche? Por eso podemos decirle con toda tranquilidad en esta noche a Él, solamente a Él, de que Él sea el que nos dé la respuesta de lo que tenemos para esta noche, Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas?